Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle de Nuevo Profe. Hola Martín. Hola Walter, hoy es tu turno de saludar de nuevo primero. No, tengo que preguntarte cómo estás. Estoy bien, gracias. ¿Estás bien? Me siento en forma. Siempre y cuando no digas que estás bien, No, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, ¿recuerdas? ni uno solo. Ni uno, sí, Solo por si acaso la gente lo olvida, puedes ver nuestro episodio anterior. exactamente. Bueno, vamos a terminar nuestra pequeña serie sobre los eventos del fin de los tiempos, el empuje del norte contra el sur y luego la idea de establecer el reino aquí abajo. Entonces, vamos a repasar brevemente los eventos del milenio. Sí, y si todo sale según lo planeado, hablaremos como mencionamos, con Doug Wilson, quien tiene una visión un poco diferente sobre esto. Sí, Así que tal vez sea bueno refrescar nuestras mentes un poco. sí, veamos algunos versículos y establezcamos una base. No tenemos tiempo para profundizar en el tema. Se necesitará más de un episodio, pero hagamos un resumen. Así es, en cualquier caso, si desean profundizar un poco más, su libro La verdad importa, creo que es el último capítulo, El último capítulo, sí. pueden ir a buscarlo. Observen el clima de la historia y el tan esperado milenio. Y pueden descargarlo gratis de nuestro servidor. Es gratis, pueden descargarlo. Comencemos con una oración. Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo, gracias por darnos la oportunidad de conversar sobre esto en tiempos trascendentales que vivimos. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y nos guíes en esta conversación. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, el milenio aquí abajo, ¿qué forma tiene el milenio aquí abajo? Reflexionemos sobre ello y veamos qué nos depara. Ya hemos discutido muchos aspectos. Esto es solo para ponerlo en perspectiva con respecto al fin del mundo. Muchos dicen en todo el mundo que es el fin. No puede pasar mucho más tiempo antes de que Jesús venga, ¿verdad? ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? Ahí radica el problema, porque muchos tienen diferentes perspectivas sobre lo que sucederá. Comencemos con algunas citas. Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida. Solo lean Mateo 24. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó. ¿A cuántos se los llevó? Todos. Todos ellos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, Martín, solo por este versículo me parece que habrá un arrebatamiento de todos. Algunos irán al cielo y otros serán quemados según la parábola del trigo y la cizaña. Cristo no presenta aquí un milenario temporal, 1000 años en los cuales todos se han de preparar para la eternidad. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando vuelva el Hijo del Hombre. Y por cierto, Martín, si Dios en estas últimas generaciones crea un milenio temporal donde todos puedan convertirse, ¿qué pasa con los pobres tontos que vivieron en las generaciones anteriores? ¿Es un Dios justo el que hace eso? Para mí, lo que acabas de decir es la esencia de la cuestión. La gente simplemente lo acepta. ¿Acaso Dios cambia? No, no es así. Así que si todas tus perspectivas sobre diferentes cosas difieren de cómo han sido, entonces podría ser un problema. Martín, todas esas generaciones anteriores tuvieron una sola oportunidad, esta vida. La gente tiene una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Eso no parece tener sentido. Entonces, ¿cómo era en los días de Noé? Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad.
siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. ¿No tenemos la misma situación hoy? Sí, mencionamos en el episodio anterior que estamos con el rey del sur. Somos silenciosos y todo eso, y la pedofilia y todas las cosas repugnantes, Pizzagate y lo que sea, ya sabes, Epstein y lo que sea, es simplemente repugnante. Y a causa de su perversidad fueron destruidos, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables, están llenando rápidamente el mundo de violencia. Es terrible lo que ha sucedido. Y cuando miras las recientes inundaciones y la destrucción de todas esas jóvenes en un entorno cristiano, es una situación terrible. Y ves, es una destrucción enorme. Observen cómo está el mundo y se nos advirtió que este tipo de cosas, el mundo se envejecería como una prenda de vestir. Así que ese milenio no puede, si es en la tierra, se construirá en este lugar tan lleno de caos y denigración. Así que no puede ser. Sí, absolutamente. Tomando la forma en que se cumplieron las profecías en el pasado como criterio para juzgar el cumplimiento de las futuras, William Miller, del movimiento millerita, se convenció de que la visión popular del reinado espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no se sustentaba en la palabra de Dios. De hecho, en la historia, Hans Hut ya llegó a esa conclusión. Incluso Gratan Guinness, a finales del siglo XIX, un teólogo de la Iglesia de Inglaterra que realmente creía en el milenio, no pudo encontrarlo en la Biblia. Esta doctrina, que señala 1000 años de justicia y paz antes de la venida personal del Señor, aleja los terrores del día de Dios, pero por agradable que sea, contradice las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, quienes declararon que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha, el fin del mundo, que los hombres malvados y los seductores irán de mal en peor, que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas continuará hasta la venida del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Los versículos simplemente no encajan con todo lo que avanza hacia la paz. Y por cierto, ¿quién establecerá este milenio mundial? ¿Será el mundo islámico? ¿Será el mundo budista? ¿Será el mundo cristiano? ¿Quién lo hará? ¿Cierto? La doctrina de la conversión del mundo y el reino espiritual de Cristo no fue sostenido por la Iglesia apostólica, no fue generalmente aceptada por los cristianos hasta principios del siglo XVIII, como en todas las demás épocas. Sus resultados serán nefastos. Enseñó a los hombres a mirar hacia el futuro lejano para la venida del Señor y les impidió prestar atención a las señales que anunciaban su llegada. Así que en lugar de esperar la venida del Señor para destruir todos los reinos, esperan que establezca un reino de paz aquí abajo. Y mientras tanto tenemos que trabajar por ello. Correcto. Y algunos creen que ni siquiera estarán aquí cuando se establezca. ¿Y qué será para los judíos? Y algunos creen que no, que los judíos se convertirán y los cristianos lo harán aquí. Y otros creen algo diferente. Esto generó una sensación de confianza y seguridad que no era sólida y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Este es el punto central, la esencia de la cuestión. Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia, Martín? La Biblia enseña que hay una primera resurrección y que hay una segunda resurrección y que entre ellas hay un periodo de 1000 años. Los muertos que no estaban en Cristo no volvieron a vivir. Así dice la Biblia hasta que se cumplieron los 1000 años. Sí. Así que según la Biblia, entre la primera y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Puede dividirse. Veamos qué sucede en la primera resurrección según las Escrituras. Bueno,
tenemos la venida de Cristo y los justos muertos resucitan. Los justos muertos resucitan primero según las Escrituras. Eso significa que los demás resucitan después. Y luego la Biblia es muy clara al decir que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que hay un periodo de 1000 años entre la primera y la segunda. ¿Y qué sucede con los justos que vivan cuando Cristo venga? Bueno, serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Escritura. ¿Y luego qué sucede? Son reunidos por los ángeles y se encuentran con el Señor en el aire. Eso dice Pablo. Con estos otros que resucitaron, Así que no con los que los esperaban en el cielo. no, van juntos allí. ¿Y qué sucede con los malvados vivos? Según el libro del Apocalipsis, son asesinados. Esta es una imagen totalmente diferente a la que realmente creen quienes creen en un milenio temporal. ¿Y qué sucede durante el milenio? Bueno, los malvados están muertos. Aquí, el único que reina vivo es Satanás y está atado. Por las circunstancias. Ajá, cambio de circunstancias. No hay nadie a quien engañar. Así que está muy aburrido y eso le viene bien. Según las Escrituras, los santos reinan con Cristo en el cielo durante 1000 años. Reciben tronos y el juicio ya realizado les es entregado. Así que es para su escrutinio. En realidad, Dios es muy justo, ¿no? Está permitiendo una investigación exhaustiva de su juicio ya ejecutado, porque los justos resucitan, por lo tanto, deben haber sido declarados justos. Los malvados son asesinados, por lo tanto, deben haber sido declarados injustos. Entonces puedes estudiar esto en el cielo y ver por qué la tía Jamaina no está en el cielo y el trío Gruñón está allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí en la tierra? ¿Qué sucedió tras bambalinas y cuáles fueron las verdaderas discusiones políticas, religiosas, sociales, etcétera? E incluso entonces, ¿qué sucedió con los ángeles? Correcto. Entonces, ¿qué sucede después de que se revise este juicio? Bueno, todos están satisfechos de que tus juicios son verdaderos y justos, oh Señor, y ahora es hora de levantar a los malvados para decirles por qué no son parte integral del reino de Dios. ¿Correcto? Así que Cristo desciende de nuevo a la tierra, pero esta vez sus pies tocan el monte de los olivos. Sí, importante, la primera vez no lo hizo. La primera vez no lo hizo, te encuentras con él en el aire y se abre una gran planicie. En la segunda vez. Y después de que desciende, la nueva Jerusalén desciende y se asienta en esta planicie limpia. Es solo la planicie la que se abre y es solo la ciudad la que está reluciente. Sí, Nada más. nada más. Todo lo demás es destruido por granizo y terremotos y yace en ruinas. Antes del milenio. Luego resucita a los malvados muertos. Y declaro, esto libera a Satanás porque ahora están todas estas naciones furiosas desde antes del diluvio, el mundo antediluviano, a través de todos los reinos hasta el fin de los tiempos, con todo su conocimiento y pericia para la guerra y el mal, y reciben su juicio. Intentan atacar la ciudad, pero finalmente son destruidos tras confrontarse con lo escrito en los libros. Y entonces la tierra es renovada. Esa es la historia bíblica. Así que este es el resumen. Es una historia muy simple que ha sido distorsionada excesivamente en el mundo. Martín, veamos la portada de los versículos sobre el milenio. Encontramos muchos de ellos en toda la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Apocalipsis 11, capítulo 20, Isaías 14 y 24,
Hay una ruina general de la tierra por actos demoníacos y humanos. El mundo es destruido. Y luego, si miramos Apocalipsis 19, Mateo 24 y 1 Tesalonicenses, hay una descripción de la segunda venida de Cristo. La resurrección de los justos las lees en Apocalipsis 20 y Tesalonicenses capítulo 4, y que los malvados son asesinados. Los lees en Apocalipsis 19 y 2 de Tesalonicenses. Así que no hay duda en ninguno de esos versículos de que a los injustos se les da la oportunidad de ser justos. No, el momento para eso es ahora, antes de la primera venida. Si Dios tuviera que ser justo, tendría que resucitar a todos y darles otra oportunidad. Ya tuvieron su oportunidad. La Biblia dice que al hombre le es dado morir una sola vez y después el juicio. Una oportunidad, no dos. Así que esto no es bíblico. Lo que algunas de estas personas están enseñando. Muy bien. Durante el milenio, ¿qué sucede entonces? Bueno, Satanás está encadenado por las circunstancias. Apocalipsis 20, Isaías capítulo 14, los malvados están muertos, ¿verdad? Están muertos. Los que estaban muertos permanecen muertos, no resucitan. Y los que están vivos son destruidos. Y la Biblia dice que yacen como estiércol en el suelo porque no hay nadie que los entierre. Y la tierra está desolada, se vuelve como un abusos, que significa como el abismo, como la destrucción primordial. No hay nada allí, no hay orden. Y leemos sobre eso en Apocalipsis 20 y Jeremías capítulo 4. Y los redimidos de todos los tiempos están con Cristo y hay una verificación de este juicio que ha tenido lugar. Y también leen sobre eso en Apocalipsis 20 y en 1 Corintios capítulo 6. ¿Qué sucede después del milenio? La nueva Jerusalén desciende a la tierra. Apocalipsis 20 y 21. Los malvados de todas las épocas resucitan y se unen de nuevo con Satanás para atacar la ciudad santa. Apocalipsis 20. Entonces tiene lugar la fase ejecutiva del juicio. Son juzgados y fuego desciende del cielo y los consume. Abdías dice que se convierten en humo, se han ido, será como si nunca hubieran existido. Y entonces Satanás y los malvados son destruidos, la tierra es purificada por fuego y hecha nueva. Así que la nueva Jerusalén que está en la tierra está protegida de este fuego, como los tres dignos que estaban en el horno de fuego. Es como dijiste, Dios es un fuego consumidor. Sí, Así que eso está protegido y todo lo demás. El pecado no puede. sí, y Malaquías dice muy claramente que habrá cenizas bajo sus pies. Así que no habrá un infierno eterno ardiendo. Será un fuego, una gehenna que los consumirá hasta que la raíz y las ramas desaparezcan. Y por cierto, cuando lees el Antiguo Testamento sobre el destino de Lucifer, dice que el fuego saldrá de ti y Te devorará. te devorará y te convertirá en cenizas. Así que esta es una situación que encontramos muy comúnmente. Entonces, ¿qué conceptos hay sobre el milenio? Bueno, hay estos tres conceptos básicos y algunos de ellos tienen diferentes aspectos. El catolicismo y algunos grupos protestantes conservadores creen en el amilenalismo. No existe el milenio. La iglesia gobierna, Siempre. básicamente para siempre. Sí, gobierna para siempre. Así que lo tenemos controlado. Como dije la última vez, Jesús, podrías quedarte allá arriba con tus santos muertos y lo que sean, fantasmas y espíritus. La Biblia no dice nada al respecto. Mientras tanto, nos encargaremos de la situación aquí abajo y adoraremos al Papa y lo que queramos. Y eso es amilenalismo. La iglesia gobierna. Postmilenialismo. Bueno, Cristo viene solo después del milenio. Así que mientras tanto, lo que sucede aquí abajo es lo que sea.
que la iglesia gobierne o las tribus de Israel gobiernan, etcétera, etcétera. La Biblia tampoco dice nada al respecto. Y luego hay diferentes perspectivas del premilenialismo. Está el premilenialismo dispensacional, donde Cristo sí viene, pero establece el reino aquí abajo. Sí, Aquí abajo, así que no hay desolación ni vacío aquí abajo. Todo sucede en la tierra. y creo que uno es que también se les dé a los judíos una segunda oportunidad. Sí, todos tienen una segunda oportunidad. Esta es la enseñanza dispensacional típica e incluye cosas como el rapto, etcétera. Y luego está el premilenialismo histórico. Básicamente, Cristo viene y ya ha gobernado en la iglesia. Así que la iglesia era realmente la que gobernaba. Y siempre que hicieron este Reich de 1000 años, este reino aquí abajo, y luego está el verdadero premilenialismo, que significa que Cristo viene y destruye a los malvados. Durante el milenio, como hemos visto, los santos son llevados al cielo y luego Él viene y establece el reino después del milenio. Así que básicamente el premilenialismo significa que Él viene antes del establecimiento del milenio. Y hay diferentes puntos de vista sobre cómo esto puede suceder. El problema es que hay diferentes puntos de vista, pero hay uno que es correcto. Solo hay uno que es bíblico y vamos a tratarlo. Veamos lo que dice la Biblia sobre los eventos premileniales. Apocalipsis capítulo 20 es fundamental en todo esto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que estos son los santos de Dios, ¿verdad? Resucitan antes del milenio. De lo contrario, no pueden ir con Él al cielo para reinar con Él. Sí, esto sucede antes del milenio para que puedan reinar con Cristo durante el milenio. Durante el milenio. Pero algunos interpretan que esto es literalmente en la tierra. No, en ninguna parte dice que es en la tierra, ya lo veremos. Apocalipsis 25, pero los otros muertos, ya mencionamos este versículo antes, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Recuerda, Martín, hay un punto. Esta es la primera resurrección, refiriéndose a la resurrección de los justos que son llevados al cielo, porque la segunda aún no ha sucedido. Así que solo ocurre después de 1000 años. Exactamente, así que no se puede tomar esta como la primera resurrección y usarla en su contra. Diciendo que es esta la segunda, no. La primera es la resurrección de los justos, quienes son llevados al cielo, donde reinarán con Cristo. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Martín, no quieres tener parte en la segunda resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esos son los que resucitan en la primera resurrección. Así que vivirán para siempre. No hay segunda muerte. Así que si hubieras muerto, tendrías una muerte y luego la segunda muerte ya no tendría poder sobre ti. Vivirías para siempre. Si tienes la fortuna de estar vivo cuando Cristo venga, serás transformado en un instante y nunca habrás visto la muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, Martín, cuando reinas, ejerces autoridad, ¿cierto? Cuando ejerces autoridad, solo puedes ejercerla sujeto a la ley. Sí, muy importante. Porque ¿para qué quieres crear autoridad si no quieres establecer la ley? No harás esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Así que reinar implica aplicar la ley. Eso es reinar. Así que los santos tienen la oportunidad de aplicar la ley de Dios para determinar quién está en armonía allí y quién no. Eso
es lo que significa reinar. Así que Cristo ya ha determinado Sí, quién estará con él en el cielo, porque todo el juicio le ha sido dado. Así que este juicio, este reinado, es para que los santos verifiquen que ahora comprendan plenamente que los juicios que Cristo ejecutó fueron justos y equitativos, pero necesitan la ley y tomarán la ley y analizarán cada caso individual. Así que si quieres saber por qué este no está allí, puedes ir a revisar los libros y verás por qué a ese individuo, a ese gobierno, a esa situación no se le permite estar en el cielo. Así es como reinas con Cristo 1000 años. es como si fueras un profesor, así que probablemente hayas marcado algunos exámenes en tu vida. Sí, desafortunadamente muchos. Hay un estándar que tienes que marcar Tienes que aplicarlo. y esto es lo mismo. Correcto. Así es como reinas, porque si piensas que vas a mandar a los ángeles ahora y convertirte en el gran jefe allá en el cielo, no, vas a estar con hermanos y hermanas. El único reinado que harás es aplicando la ley a las situaciones. Eso es lo que hace un gobernante. Y si lo aplicas, si crees que vas a gobernar como si dictaras cosas, entonces también malinterpretas cómo Dios gobierna, cómo es contigo. Él dice, no se enseñoreen los unos de los otros, no será así contigo. Así que el reino de Dios es muy diferente a los reinos aquí en la tierra. Son muy dictatoriales y tenemos que sacar este espíritu dictatorial de nuestro sistema, ya seas padre, esposo o novio o seas novia. Si tienes un espíritu dictatorial, supéralo, Supéralo. Si eres jefe, supéralo. supéralo. Sí. Así que obviamente si Cristo ya ha juzgado, entonces ese juicio se llama juicio preadvenimiento y tiene lugar en el cielo. Eso es algo que se ha criticado mucho. Sí, pero hicimos un episodio completo sobre eso y puedes incluir un enlace de nuevo que sí hay un juicio preadvenimiento y creo que Robert y Marlu también dieron uno sobre ese tema, así que se ha discutido hasta el cansancio. Es imposible Sí, que no pueda haber habido un juicio previo, porque de lo contrario, Cristo no podría haber ejecutado el juicio cuando vino. sí, otra palabra u otro nombre para esto es juicio investigador. Por supuesto, porque cada caso tiene que ser investigado y habrá otra investigación para ver si estamos de acuerdo en que todo fue justo. Esto es lo maravilloso de Dios. Él podría haber dicho, ¿quién eres? Así que Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces debió haber habido una investigación para otorgar una recompensa según la obra realizada, ya fuera buena o mala. Primero de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es como se determina si algo fue bueno o malo. Sí, ese es el estándar según el cual serás juzgado. Sí, ¿por qué? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que obviamente debe haber una ley porque el transgresor será castigado. Sí, No es ciencia espacial. En Santiago leemos que porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es un bocado grande. Satanás comenzó codiciando la posición de Cristo. Eso es quebrantar el 10º mandamiento, ¿verdad? sí, Y como codiciaba la posición de Cristo, quería ser otro Dios aparte de Cristo. Eso es quebrantar el 1er mandamiento. Y se estaba erigiendo en un ídolo. Por lo tanto, quebrantaba el 2º mandamiento y blasfemaba contra Cristo porque asumió una posición que no le correspondía y por lo tanto usurpó la autoridad de Cristo, lo cual quebranta el 4º mandamiento.
no honró a su padre piadoso, por lo tanto quebrantó el quinto mandamiento. Y finalmente mató a Cristo, así que quebrantó el sexto mandamiento, algo que ya había hecho antes mentalmente. Sí, Y para salirse con la suya, mintió al respecto y tuvo una relación adúltera consigo mismo, sí, ¿cierto? Porque erigió un ídolo y por lo tanto fue un apóstata de Dios. Eso es adulterio espiritual. Quebrantó el séptimo mandamiento y fue mentiroso, ladrón y asesino. y asesino. Él rompió todos, ¿de acuerdo? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, en el caso de David, ¿qué hizo? Cometió adulterio y para encubrirlo cometió asesinato. Sí, Lo mismo, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que el criterio del juicio es la ley. pero fíjense en cómo está expresada. Es la ley de la libertad. Si te atienes a ella, te libera. De la esclavitud del pecado. Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sin duda, la ley será la norma. Así que cuando Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y darle gloria, la manera de temer a Dios es guardar sus mandamientos. Así es como le das gloria, emulas su carácter. ¿Cierto? No puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. Y Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Entonces, ¿quién juzgará? Jesús. Así que el juicio que harán los santos simplemente confirmará lo que Jesús ya hizo. Sí, y comprobará que todo estaba bien. Correcto. Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que Martín, si conoces la verdad y no la practicas, es peor para ti. Es peor. En el episodio anterior mencionaste la diferencia entre cuando sabes algo y que en realidad existen diferentes estándares Sí, para cómo Dios usa esto. correcto, Dios ignora el tiempo de ignorancia, pero si sabes y no lo practicas, para ti es pecado. Entonces, ¿dónde tiene lugar este juicio? Daniel nos dice en el capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Está mirando un trono visto en el cielo, Sí, no una escena aquí en la tierra. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Esto es en el cielo? no es aquí. No, Y debe ser antes de que Cristo venga, correcto. porque Él viene con una recompensa. Y entonces el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, con los ángeles, y él recibió este poder. Ahora, Martin también nos dice, mientras habla de Daniel, que mientras esto sucede en el cielo, el cuerno pequeño pronuncia palabras pomposas aquí abajo. Sí, Así que no es un juicio terrenal, es uno que tiene lugar en el cielo. Es un juicio previo al advenimiento. Y luego en algún momento se emite un decreto, lo leemos en Apocalipsis 22, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
Ese es el fin del tiempo de gracia. Sí, todos han sido, se acabó. Es demasiado tarde para tomar decisiones. Es interesante, siempre podemos pensar, oh, pero Dios es un tirano otra vez, porque dijo que no, pero ya nadie podría elegir después de esto. No, has tomado tu decisión, has elegido tu bando y ahora tendrás que asumir las consecuencias. He aquí yo vengo pronto. En otras palabras, este decreto del fin del tiempo de gracia tiene lugar antes de su venida. Sí, Entonces, ¿cómo puede haber un milenio de justos aquí abajo? No puede ser. no encaja. Y dice, vengo pronto. No significa inmediatamente. Es un pequeño lapso entre cuando dice esto y cuando realmente viene. Correcto. Hay algunas cosas que suceden entre este decreto y su venida, es decir, la caída de las plagas, ¿verdad? El tiempo de gracia termina, las plagas caen y mi galardón conmigo. La recompensa es la vida eterna. Cuando Él venga, los justos muertos resucitarán para recompensar a cada uno según sea su obra. O mueres o resucitas y cambias en un instante. Aclaremos de nuevo lo de morir. Mueres por tu elección. Tú elegiste no hacer la voluntad de Dios y esa fue la condición que Dios dio en el principio para que tuvieras vida. El día que comas de él, ciertamente morirás. Esa es la condición. No comes del conocimiento del mal. Es tu propia decisión. Tu propia elección. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia justa juzga y pelea. Cuando Cristo venga, habrá una guerra. La guerra se llama Armagedón. Y si estás confundido porque ahora dice que esto está en Apocalipsis 19, la venida de Cristo y el juicio previo a su venida fueron en Apocalipsis 20. Entonces, ¿cómo explicas esto? Bueno, recuerda la estructura quiástica. Lee los eventos al revés en la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Así que si no entiendes eso, puedes confundirte mucho con algunos de estos versículos. Así que si lo lees cronológicamente, tienes un problema. Desde el principio hasta el final. Sí, tienes que entender que llega a su clímax a la mitad del Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que ese es Jesús. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. No les gusta eso. No les gusta eso. Se irritan con eso. Pero luego tienes todo tipo de personas. Oh, pero Él es de la misma esencia. ¿Has oído eso? Lo que sea, simplemente toma la palabra como está, Martin, y los ejercicios celestiales, esos son los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para que establezca un milenio, ¿correcto? No, para herir con ella las naciones. Eso está en armonía con Daniel capítulo 2, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, Martín, esto suele ser muy confuso. Él los regirá con vara de hierro. Gobernar, según Martín, también implica ejecutar juicio. Si se gobierna personas y se las declara culpables, se puede aplicar la pena de muerte. En un tribunal se dice que el juez ha dictado sentencia. Sí, y eso podría significar la muerte. No significa que se tenga una segunda oportunidad y que él gobierne sobre ti. No, él dictó una sentencia. Así que esto es parte del juicio ejecutivo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todo lo demás era falso. Y Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Tesalonicenses nos da un poco más de perspectiva. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, no dice que Él estará vivo. Dijo que quienes vivan no tendrán ventaja sobre los que murieron en Cristo y duermen.
porque duermen. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que eso sucede, resucitan. Él permanece allí y como si gritara, Lázaro, sal fuera. Lo dijo en voz alta, ¿recuerdas? Eso fue un símbolo de esta resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos, los resucitados, en las nubes, esos son los ángeles, para recibir al Señor en el aire. Él no vendrá a reinar aquí abajo por 1000 años. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que sus amigos muertos, cualquier pariente que tengan, no los precederán ni ellos los precederán a ustedes. Van juntos. Eso dice la Biblia. Voy a preparar un lugar para ustedes y luego vendré para llevarlos a donde yo también estoy. No los encontraré allá arriba. Él viene a buscarlos aquí abajo. Y luego vemos lo que sucede durante el milenio. Y vi a un ángel, Apocalipsis 20 del 1 en adelante, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso significa que no tiene nada que hacer, no puede hacer nada, está atrapado, está en la cárcel. Está sentado aquí pensando en todas las tonterías que ha cometido. Tiene ciudades destruidas a su alrededor, porque cuando Cristo venga, la Biblia dice que las ciudades de las naciones caerán y habrá un gran terremoto y un gran granizo de muchos talentos caerá sobre ellas y lo destruirá todo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, porque ya no hay naciones. Oh, no habrá nada. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un tiempo. ¿Por qué Dios permite eso, ese tiempo? Para que los redimidos puedan ver con sus propios ojos que aquí tienen la ciudad santa ante ellos. Y en lugar de arrodillarse diciendo, vaya, nos equivocamos, perdónanos, se enfadan y quieren tomar la ciudad. Su carácter no ha cambiado. Es interesante que justo antes de hacerlo reconocen, toda rodilla se dobla. Lo reconocen, pero es forzado. No es un cambio de corazón. No, es un cambio de Judas. Sí. Isaías nos da un poco más de perspectiva sobre lo que le sucederá al diablo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. Esa es la tumba, morirás. La tumba, muy interesante. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Es él? ¿Y cuál es el estado del mundo cuando Cristo venga? Jeremías explica cómo se ve. Tiene ciudades hermosas y todas las naciones gobiernan, ¿verdad? Las naciones cristianas gobiernan y todo va bien. O los judíos gobiernan, depende de lo que quieras creer. Oh, sí, porque no se convierten al cristianismo, Después de pasar por momentos difíciles, sí. pero luego todo simplemente... Sí. Bueno, él cuenta una historia diferente. Dice, miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía. No parecía haber nada allí. como en el principio. Sí. Y a los cielos y no había luz en ellos. Un versículo muy interesante sobre algo que le va a pasar al firmamento. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Tampoco había pájaros. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Todo estaba muerto, Martín.
y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. No hay nada realmente agradable sucediendo aquí abajo. No hay, ¿ves un milenio temporal de paz, felicidad y ciudades florecientes? No, después de Jesús, después de las plagas, Jesús viene y se lleva al resto al cielo. No queda nada. No hay nada, todo está destruido. Isaías lo describe así en el capítulo 24. Acontecerá en aquel día, esa es la venida del Señor, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. No se establecerá un reino aquí, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, que es la tumba, la muerte, y serán castigados después de muchos días. ¿Cuántos días son esos? ¿Cuántos son? 1000 años. 1000 años, porque los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los vivos que vivían, los injustos, son destruidos y yacen como estiércol en el suelo, ¿verdad? Martín, esto es totalmente diferente a lo que dice el mundo. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión. Ahora, ¿dónde está este monte de Sión, Martín? Debe estar en el cielo. Debe estarlo. Y delante de sus ancianos sea glorioso. En el Salmo 110 se te dice lo que le sucede a los reyes. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Es lo mismo, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. No hay segunda oportunidad aquí. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Sí, se acabó. Se acabó. Es interesante que en la Biblia, con respecto a Israel, Dios dijo que la tierra debía ser trabajada durante 6 años y descansar el séptimo, el reposo para la tierra. Así que la tierra tuvo que ser trabajada durante 6000 años y durante 1000 años tuvo un reposo. Sí, un día durante 1000 años. Esa es la semana cósmica. Martín, todos los pioneros creían en la semana cósmica y también la encuentro en el espíritu de la profecía. No es muy popular hoy en día, pero nunca lo fue cuando se trataba de la verdad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Continuemos con el juicio que se da a los santos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bastante claro. Tenías que basarte en la Biblia. Tenías que aceptar la justicia de Cristo. Tenías que rechazar la ley espantosa del anticristo, que es el papado. Y había que cumplir la ley tal como estaba en la Biblia. Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que quería ser parte de esa primera resurrección y no de esta que ocurre después de 1000 años. Así que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, mientras que los demás que resucitarán habrán muerto una vez, morirán de nuevo. Esa es la segunda muerte. No hay infierno eterno aquí para nada, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En otras palabras, si son sacerdotes y reinan, aplican la ley. Y como sacerdotes participan en la supervisión del plan de salvación, y quién se lo ha apropiado y quién no. ¿Y hasta dónde llega ese juicio? En 1 Corintios capítulo 6 leemos: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Así que dentro de la iglesia hay que erradicar el mal. Asegúrense de que si alguien comete adulterio, lo aborden. Si alguien roba, asegúrense de abordarlo, ¿verdad? Si alguien blasfema contra Dios, asegúrense de abordarlo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿Cuáles ángeles? A los caídos. Correcto. Verás lo que les pasó. Cuanto más las cosas en esta vida, así que el juicio es muy amplio, muy amplio. Sí, así que cuando estemos sentados allí, incluso los ángeles, los caídos también se les abrirán los libros. Me encantaría sacar alguno de esos archivos, Martín. Me gustaría escuchar o mirar. Tal vez podamos mirar ya sabes, el DVD Sí, sí. sobre algunas de las intrigas políticas en torno a quién estaba detrás del zoológico, qué era una conspiración y qué era un hecho. Probablemente será un video. ¿Cómo se llama? Un video de YouTube o algo así. Ya no será un DVD. No tendrás que poner un DVD, creo que simplemente podrás verlo en tu mano. Sí, probablemente virtualmente. Sí, podrás verlo en realidad virtual. Eventos postmileniales. ¿Qué sucede entonces? Apocalipsis capítulo 20. Recuerden que estamos leyendo al revés. Cuando los 1000 años se cumplan, sabemos que habrá una resurrección de los injustos, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás será suelto de su prisión, tendrá con quién hablar de nuevo y saldrá a engañar a las naciones, a los injustos resucitados que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Bien, De acuerdo, esos dos confunden a mucha gente. de acuerdo, algunos piensan ahora estamos hablando de los rusos y esto y aquello, pero esto en realidad significa oculto. Todo lo que ha estado oculto será revelado Y esto es después. después del milenio, a fin de reunirlos para la batalla. Si luchas contra Dios y sus preceptos, esto es una guerra. Y todas las guerras que Israel tuvo fueron tipológicas de estas guerras, el número de los cuales es como la arena del mar. Hay más personas perdidas que salvadas. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿a quién ve? Está viendo al trono de Dios elevándose sobre la ciudad santa y al Rey Jesús sentado en el trono, y todo juicio le ha sido entregado, ¿cierto? Ahora, los santos ya participaron en ese juicio, verificaron por qué no resucitaron, pero ahora viene la fase ejecutiva. Esa no es su prerrogativa, no, es Dios quien ejercerá esa prerrogativa. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, se enfrentan a su historia. Sí. Nada, por eso la Biblia dice que no hay nada oculto que no será revelado. Y no podrán decir que no es así, porque podrán ver en realidad virtual exactamente cuándo, qué hicieron y dónde. No habrá caos sin resolver, Sí, ¿cierto? Así que los libros determinarán la situación. Y luego, ¿qué sucede? Son destruidos. Esto también ocurre después del milenio porque tuvieron que resucitar y eso tomó 1000 años, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí está la definición. Si la gente pudiera comprender esto, esta es la segunda muerte. hay una definición. No es un eterno arder. No, es una segunda muerte. Y esta segunda muerte no tiene poder sobre los redimidos. No mueren la segunda muerte, solo los malvados mueren la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No arde para siempre, arde hasta que sus consecuencias sean eternas. Nunca volverás a levantarte de ese ardor.
Te convertirás en cenizas bajo los pies, según Malaquías. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que analicemos esto de nuevo considerando el quiasmo. Primero, atacan la ciudad. Tienen que estar vivos para hacerlo, ¿verdad? Y luego se enfrentan a los libros y entonces Dios desciende fuego y los devora. ¿Qué significa la palabra devorar, Martín? Eliminar. Eliminar. Es importante, solo quiero reiterar lo que acabas de decir. Debemos recordar, es casi como si estuvieras leyendo al revés. Sí, Después, ¿puedes recordar qué parte del Apocalipsis donde empiezas a leer? la parte central es el evento del fin de los tiempos. Eso es del capítulo 10 de Apocalipsis en adelante. Sí, tienes el brazo histórico y luego tienes el brazo escatológico. Lo que sucede en los eventos del fin, del tiempo del fin, leerás en los capítulos 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 17. Y luego pasas al brazo escatológico. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, la palabra allí por los siglos de los siglos se extiende hasta el final, hasta que termine. Hasta que, pongámoslo así, son cenizas. Bueno, esta era la idea, que el rey gobierne por los siglos de los siglos. Todos sabían que iban a morir y que no iba a gobernar para siempre, sino hasta el final. El fuego consumirá Jerusalén, dijo Jeremías. Fuego eterno que nunca se apagará. Dijo, y luego fue destruida por Nabucodonosor. Y sí ardía, pero ya no arde. No se extinguió hasta que estuvo terminado. Hubo cumplido su obra. Así que esto es lo que significa. De lo contrario, la Biblia se contradice. Si quieres leerlo de otra manera, Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No se supone que el hombre debía morir en ese fuego, Martín. No, porque No estaba preparado para el hombre, estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero por tu decisión te conviertes en partícipe del castigo. Así que aclaremos un poco. Malaquías dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y ese es este fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Y cuán definitivo será esto? El versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Así que el fuego arderá hasta que haya hecho su obra. así es. Bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está la claridad que explica también los aspectos simbólicos. Esta destrucción nunca fue para el hombre, porque Cristo pagó el precio por todos. Todo aquel que cree en Él no perecerá. Y entonces tendremos el privilegio de presenciar el poder creador de Dios. Wow, ni siquiera Adán y Eva lo tuvieron. No. La tierra será renovada. Adán y tal vez Eva, no lo sé. La Biblia no habla de Eva, pero sí dice que el segundo Adán y el primer Adán estarán en el cielo. Estarán en el cielo. Sí, se abrazarán. Sí, se abrazarán. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Más adelante,
en las Escrituras dice que el pueblo de Dios no necesita tener esta experiencia de ladrón en la noche. No, Así que solo si no estás informado o te niegas a estarlo, te sorprenderá mucho. Pero si estás esperando la venida del Señor, debes estar atento a las señales y observar, y por lo tanto no deberías ser como ladrón en la noche. exactamente. Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y luego da el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que son un ejemplo de lo que sucede al final. Sufrir el fuego eterno que no se puede apagar. ¿Siguen ardiendo hoy? No. Pero la obra ya está hecha, las cenizas, ¿verdad? Las consecuencias, si eliges hacer lo mismo que ellos, tendrás el mismo destino. Las mismas consecuencias. Y entonces ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahora, esta ciudad descendió en realidad antes de la segunda resurrección, porque estamos leyendo al revés otra vez, ¿verdad? Y desciende y allí se preserva entre este fuego que desciende del cielo, porque el trono se eleva sobre la ciudad. Es como cuando te purificas en el fuego, purificas plata o cualquier otra cosa. Sí, así que el pueblo de Dios en realidad sufrió un fuego lento, ¿verdad? De purificación. Así es. Y aquí veremos. Sí, pero él sabía que éramos este polvo, así que lo mantuvo a una temperatura que no nos consumía. Sí, Y Martín, si continuamos la historia, nos dice que él recreará todo y luego construirás casas, plantarás viñas. En otras palabras, tendrás una morada terrenal. La tendrás en la ciudad que Dios preparó. Voy a preparar un lugar para ti en esa ciudad. Así que tienes una vivienda urbana y luego tendrás una vivienda terrenal donde vivirás en una granja. sí. Construirás tu casa y el león y el cordero vivirán juntos. Comerán paja. Así que cuando el león pase, dices, gatito, 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 y viene y te roza, y tal vez algún reptil gigante con una canción muy agradable y amigable en su voz, como la de un pájaro, no un rugido violento. Pero también lo que estaba pensando, no habrá trabajo arduo, así que no será difícil, porque si piensas ahora, oh hermano, tengo que ir y quitar la maleza. No habrá maleza, volverás a la situación original y Dios enjugará todas las lágrimas. ¿Por qué tendría que enjugar las lágrimas? Bueno, si algunos de mis seres queridos no están, estoy seguro de que habrá lágrimas. Pero con el tiempo, al crecer con los justos, el dolor se desvanecerá y el conocimiento que podrás obtener en el universo de Dios, porque no habrá más mentiras. No serás enseñado por el teatro jesuita o la teología o ciencia jesuita. Se te enseñará la verdadera ciencia. No habrá evolución, no habrá duda. E imagina lo que te espera y todos los secretos que puedes desentrañar, descubrir y estudiar. Debe ser asombroso. Por eso sigo diciendo que cuando lleguemos allí, diremos que el cielo fue bastante barato. Sí, fue bastante barato, definitivamente fue bastante barato. Y todos los parámetros de este mundo que nunca alcanzaste y que quizás te interesaban, podrás hacerlos porque tendrás el tiempo. Entonces, si quieres tocar un instrumento musical,
Si tuvieras la eternidad, ¿cuántos instrumentos musicales podrás tocar? Todos, ¿cierto? Infinitamente. ¿Cuánto de ciencia puedes investigar? Lo que ojo no vio ni oído oyó. Será asombroso, ¿verdad? Absolutamente espectacular. Así que la historia bíblica es mucho mejor que un milenio terrenal. Concluyamos con una oración. Padre Celestial, tu escritura tiene una hermosa conclusión para la lucha, la agitación, las lágrimas y las catástrofes de esta tierra. Y oro para que este sistema descrito en la Biblia se haga realidad pronto, para que el sufrimiento y las lágrimas en esta tierra lleguen a su fin, para que el gobierno de tiranos y leyes injustas también terminen, y para que el odio entre grupos y personas también termine, para que amemos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.